Normalidad. Cosa que se halla en su estado natural, habitual u ordinario, que sirve de norma o regla. Todos sabemos lo que quiere decir la palabra normalidad. Es normal sentir hambre si no comes en 3 días. Es normal acostarse para dormir. Es normal que un golpe duela, y más si es un golpe en el corazón. Pero, en la psicología, ¿qué es normalidad? ¿Cuál es el estado natural de la persona? ¿Qué es un comportamiento habitual? ¿Y qué normas definen a una persona normal? Patología. Parte de la medicina que estudia las enfermedades. Conjunto de síntomas de una enfermedad. Entender esta palabra por sí sola no es difícil, pero ¿qué es una enfermedad psicológica? ¿Y cuáles son sus síntomas? Desde que existe el ser humano, existe un concepto abstracto de la normalidad y patología psicológica. Se espera que las personas actúen y piensen de cierta manera, y aquellos que se salen de estos lineamientos son considerados anormales, ya que presentan comportamientos desadaptados y posiblemente patológicos. La normalidad psicológica es subjetiva. Puede variar según la perspectiva desde la cual la analizamos, la cultura en que se observa, el contexto general, entre otros factores. Los conceptos de normalidad y patología psicológica han ido cambiando con el paso de los años y los siglos. No se sabe mucho del tema en la prehistoria, pero se han encontrado cráneos de siglos antes de Cristo, con agujeros taladrados en ellos. Esto se le llama trepanación, y se cree que se practicaba con el fin de remediar los males psicológicos. Las personas prehistóricas pensaban que los espíritus malignos que estaban atrapados dentro de la cabeza causaban el comportamiento anormal, y que liberar a los espíritus malignos a través de trepanaciones y rituales causaría que la persona regresara a la normalidad. Sorprendentemente, la trepanación se siguió practicando en diversas partes del mundo hasta el siglo XVIII, con fines tanto mágicos como médicos. Las primeras concepciones concretas sobre la normalidad las encontramos en el Antiguo Testamento, siendo los 10 mandamientos el lineamiento que por los siglos definió el comportamiento ideal. Según la Biblia, aquellos que desobedecían los mandamientos serían castigados, y el castigo era la enfermedad mental. El versículo de Deuteronomio 28:28 dice: El Señor los castigará con la locura y la ceguera y aturdimiento del corazón. En la antigua Grecia, Platón, 400 años antes de Cristo, también planteó un concepto del comportamiento normal. El filósofo planteó que lo ideal es el balance de la felicidad, donde un exceso de ella es una forma de enfermedad mental, llamada manía, y su carencia, o sea, depresión, también es patológica. Estar dentro de este equilibrio era la definición de normalidad para los griegos. Durante los siglos V y XIV no había muchos avances significativos en el estudio de la mente. Durante el Renacimiento aún predominaba el pensamiento religioso. La normalidad correspondía a aquellos que acataban los principios y normas de la religión predominante, y su desviación era considerada una patología. Había muchos rituales y exorcismos, y las personas que eran mentalmente perturbadas eran torturadas e incluso cruelmente ejecutadas. Feria del Renacimiento, más bien un fiasco de la era de la luz del fiasco de la Edad Media. Durante el siglo XVIII, en Estados Unidos y Europa, durante el movimiento de reforma, se sufrieron unos cambios drásticos en la estructura social y política. Comenzaron a entender que la desviación de la normalidad no era necesariamente patológica. Esta distinción era muy importante para entender la normalidad y la patología psicológica. La normalidad no debe considerarse sinónimo de patología. Diversos líderes del movimiento de reforma reconocieron el trato inmoral que recibían los enfermos mentales, y por primera vez en mucho tiempo, las personas con patologías psicológicas comenzaban a recibir un trato humano, aunque seguían siendo menospreciados por la sociedad.
A finales del siglo XIX, Wilhelm Wundt funda la psicología experimental. Estudia los procesos mentales y normales y sus desviaciones. Francis Galton, por su parte, desarrolla los primeros test psicológicos para obtener así la media y definir la normalidad. Durante estas décadas se empieza a consolidar la psicología como una ciencia independiente. También en esos tiempos Sigmund Freud comienza a publicar numerosas obras sobre la desviación de la normalidad y la patología, entendiendo la normalidad psicológica como la ausencia de enfermedad. A mediados del siglo XX, comenzaron a recetarse medicamentos para controlar los síntomas de las enfermedades mentales, pero la farmacología no era muy avanzada y los medicamentos muchas veces eran ineficientes y traían efectos secundarios drásticos. En Estados Unidos y muchos otros países, las personas con patologías psicológicas graves eran aisladas de la sociedad en hospitales psiquiátricos. Se les privaba de su libertad y recibían tratamientos duros e invasivos. Los expertos comenzaron a ver la ineficiencia y daño que causaban sus métodos y empezaron a optar por políticas más amenas. Esto se le conoce como el movimiento de desinstitucionalización. La idea era trasladar a los pacientes de hospitales psiquiátricos a programas de tratamiento comunitario. Fue un proceso complicado, pues acomodar a cientos de enfermos mentales en un nuevo hogar no es fácil, y los fondos monetarios para lograrlo eran pocos. Ella es su hija la rara, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no eres una niña normal? ¿En qué nos basamos para decidir y definir entre lo normal y lo anormal? Nos basaremos en 4 criterios que actualmente están basados a la comunidad de la salud mental para el uso de los diagnósticos. Empezamos por la angustia. La angustia y la experiencia del dolor emocional o físico son comunes. A veces, el nivel de dolor se vuelve tan grande que un individuo encuentra difícil funcionar. Continuamos con el deterioro. El deterioro implica una reducción en la capacidad de una persona para funcionar en un nivel óptimo o incluso hasta en un nivel promedio. Por ejemplo, cuando un hombre consume una cantidad excesiva de alcohol, su funcionamiento perceptivo y cognitivo se deteriora y será un peligro detrás del volante de un automóvil. Ahora, sigue el momento de hablar sobre el riesgo para sí mismo o para otras personas. Teniendo esto en cuenta, riesgo se refiere a un peligro o amenaza para el bienestar de una persona. Por ejemplo, como alguien en riesgo de cometer suicidio. O, en las situaciones de riesgo para otras personas, se refiere a cuando los pensamientos o comportamientos de un individuo son amenazadores para el bienestar físico o psicológico de otras personas. Por último, pero no menos importante que los otros 3 criterios, llega el concepto del comportamiento social y la cultura inaceptable. Esto es el comportamiento que está fuera de las normas y del contexto social. Existen diversas perspectivas o modelos para entender las causas de la anormalidad y la patología. Un enfoque que engloba varios de estos modelos es el enfoque biopsicosocial. Esto quiere decir que las desviaciones psicológicas tienen causas tanto biológicas como psicológicas y sociales. Lo biológico lo cubre el modelo médico, que explica la patología psicológica como problema orgánico o una falla en el organismo, ya sea de origen antropológico, fisiológico, endocrino o neurológico. Esta lesión puede ser el resultado de consumo de sustancias nocivas, algún accidente o algún desbalance químico en el cuerpo. Un ejemplo de este modelo médico son todos esos casos de personas que, tras sufrir un accidente, pueden pasar desde tener unos problemas emocionales leves, tener tics nerviosos o nuevas fobias, hasta tener problemas psicológicos graves. Un modelo de la normalidad de tipo psicológico es el psicoanálisis, que propone que no existe normalidad o incluso que no existe anormalidad, ya que se está en la una y en la otra. En este sentido, el psicoanálisis no concibe que haya una oposición entre normalidad y patología, o mejor dicho, que no existe normalidad, ya que de cierto modo todos estamos enfermos, ya que no hay una frontera que nos indique qué lado es la normalidad y qué lado es la patología. Es por eso que hace más énfasis en las patologías.
El ámbito social hace referencia al conflicto entre el individuo y la sociedad. El comportamiento normal es el seguir las normas sociales, lo que la sociedad espera que hagamos. Cuando el comportamiento de la persona no encaja con lo esperado, se dice que es anormal. Por ejemplo, en un funeral, una persona comienza a reírse. ¿Por qué se está riendo? ¿No se supone que en los funerales la gente llora? Pues bueno, este es un comportamiento que socialmente no es aceptado y por lo tanto es anormal. Abraham has righteousness. El modelo estadístico encara el concepto de normalidad en términos cuantificables. Proporcionan respuestas acerca de la personalidad en forma numérica. Lo que se llama normalidad en el modelo se convierte en una serie de puntualizaciones resultantes de las pruebas que reflejan varios aspectos de la conducta normal. En pocas palabras, cualquier aspecto de normalidad en una persona es medido comparándolo con las puntualizaciones que se obtuvo al haber contestado una prueba con el rango normal obtenido por un grupo grande de personas que contestaron una misma prueba. Una desviación muy alejada de la media se convierte en patológica cuando representa un daño para la persona o para los demás. Shut up, bitch! Entonces, ¿qué son la normalidad y la patología en la psicología? Esta pregunta tiene muchas respuestas, que varían según el lente bajo el cual analizamos los conceptos. Existen mucho más enfoques para estudiar el tema de los que nombramos. Poniendo todo lo visto en el video junto, nos quedamos con un par de reflexiones sobre la normalidad y la patología psicológicas. En primer lugar, está claro que definir estos conceptos no es sencillo. Sus conceptos han cambiado a través del tiempo, son distintos entre culturas, son conceptos subjetivos, pero para entender la mente y el comportamiento humano es necesario su estudio. El enfoque biopsicosocial permite fusionar muchos de estos modelos. La desviación de la normalidad no tiene una sola causa, sino que puede tener un sinfín de causas tanto biológicas como psicológicas y sociales. Y estos factores interactúan entre sí, de manera que es imposible ser totalmente normal. Pero tener un rasgo anormal no es necesariamente malo, pues esto no es sinónimo de patología. Es cierto que la enfermedad mental involucra una desviación psicológica, pero para categorizarse, patología psicológica debe quebrantar los parámetros de la salud. No podemos ser normales del todo. Siempre habrá partes de nosotros que de una forma u otra no encajan con los conceptos de la normalidad. Y eso está bien.